Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquitito sobre la prueba testimonial, aspectos más relevantes y más importantes en torno a este medio probatorio que surge a partir de la declaración brindada por un tercero distinto de las partes, denominados testigos, que ha adquirido personal conocimiento de los hechos en torno a los cuales versa la pretensión del actor o versa la pretensión del demandado. Estos hechos obviamente son hechos pasados, ¿sí? El objeto de este medio probatorio es precisamente obtener la declaración de este tercero respecto a hechos pasados que han caído bajo el dominio de sus sentidos, de su memoria, y que pueden lograr dar claridad al juez respecto a la admisibilidad, respecto a la viabilidad de las pretensiones de alguna de las partes. Cuando nosotros hablamos de los testigos, podemos dividirlo en tres. Los testigos hábiles, que son aquellos testigos establecidos en el artículo 214, es decir, aquellos mayores de 14 años que tienen el deber de comparecer y de declarar, ¿sí? Por otro lado tenemos los testigos inhábiles, es decir, todos aquellos menores de 14 años, y los sospechosos. ¿Quiénes son los testigos sospechosos? Y los testigos sospechosos son aquellos que, dadas las particularidades, dada la vinculación que tienen con alguna de las partes, hacen de que el juez o la contraparte duden sobre la veracidad de su testimonio o de la declaración que estén brindando, sea por el vínculo, porque hayan sido ex empleados, porque tengan algún género de familiaridad con las partes, que haga presumir que la declaración que está brindando tienda a favorecer las pretensiones de la parte respecto de la cual ha venido a prestar declaración. Y es así que el artículo 215 los coloca dentro de los testigos excluidos, los testigos sospechosos. No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea recta de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviera separado legalmente, salvo que se trate de reconocimiento de firma. Nosotros sabemos de que las personas que son citadas a reconocer la firma impresa al pie de algún documento, un contrato, un recibo, cualquier otra prueba documental, lo van a hacer bajo las reglas de la prueba testimonial, y eso no obstaculiza a que ninguna de las personas citadas en el artículo 315 como testigos excluidos puedan dejar de hacerlo, puedan dejar de comparecer. Entonces, por eso es que se establece que, salvo de que se trate del reconocimiento de firmas o de disposiciones especiales de otras leyes. Ahora, cuando nosotros hablamos de los testigos excluidos o los testigos sospechosos, esto no abarca a los hermanos, a los tíos, a los sobrinos, sino a los consanguíneos afines en línea recta. Ojito, eso significa que nosotros podemos sí citarle a el hermano, sí vamos a poder citarle al tío, porque no se tratan de testigos excluidos. Posteriormente sí quizás podrá valorarse la verosimilitud, la credibilidad de su testimonio, pero en principio no pueden ser denominados testigos excluidos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ofrecer la prueba testimonial? Nosotros, una vez que se haya abierto el periodo probatorio, fuimos notificados de la apertura del periodo probatorio, sabemos de que tenemos que ofrecer todas nuestras pruebas dentro del periodo de 10 días, salvo la prueba documental que ya lo hicimos con nuestros respectivos escritos postulatorios, y sabemos que la prueba de absolución de posiciones podemos hacerlo inclusive hasta 20 días posterior a la apertura del periodo probatorio. Entonces, dentro de los 10 primeros días nosotros ofrecemos nuestra prueba testimonial. Podemos ofrecer hasta 10 testigos, ¿sí? Y ese número puede ser ampliado inclusive hasta 3 más en el eventual caso de que nosotros tengamos ciertas sospechas de que alguno de los testigos que fueran ofrecidos inicialmente no puedan comparecer a prestar declaración. Existen dos maneras que nosotros tenemos de ofrecer la prueba testimonial. Una es hacerle comparecer a nuestro testigo. Es decir, si nosotros asumimos la carga de hacerle comparecer, ¿sí? Nosotros con eso lo que estamos haciendo es haciéndonos cargo de la comparecencia. Significa de que no se le va, una vez que se admita la prueba, no se le va a fijar una segunda audiencia. Ojito, si nosotros asumimos la carga de hacerlo comparecer al testigo, no se nos va a fijar una segunda audiencia para ese testigo. Ahora, si nosotros pedimos que el testigo sea citado por el juzgado, eso significa de que nosotros, y les voy a acercar modelos descritos de uno u otro, eso significa de que el testigo va a ser citado por cédula en su domicilio real
y que se les va a fijar una audiencia en carácter de segunda citación. En esa cédula de notificación también ya se va a hacer constar el día, la hora, ¿sí?, en el que se va a llevar a cabo la primera audiencia, y se le va a hacer saber de que si no pudiera comparecer por justa causa a la primera, va a tener una segunda audiencia en carácter de segunda citación para poder comparecer, ¿sí? En el caso de que justificara no poder comparecer a la primera audiencia. Y eso va a constar en la cédula de notificación. Entonces existen dos formas de ofrecer la prueba testimonial. Una es asumiendo la carga de hacerlo comparecer, en cuyo caso se le va a fijar una sola audiencia. Y otra es solicitándole al juzgado que lo cite, en cuyo caso se entenderá de que se le va a notificar al testigo por cédula en su domicilio real y se le va a fijar una audiencia en carácter de segunda citación o audiencia supletoria para el caso de que no pudiera comparecer a la primera audiencia con justa causa, es decir, si lo justificare. Ahora, en ese escrito en el cual nosotros vamos a ofrecer la prueba testimonial, tenemos que hacer constar nombre, apellido, domicilio, estado civil, número de cédula de identidad, si es posible, número de teléfono del testigo que va a comparecer a prestar declaración, ¿sí? En principio, brindar todos aquellos datos que sean necesarios para una correcta individualización del testigo. Una vez que nosotros hayamos ofrecido la prueba testimonial, el juez va a dictar una providencia en la cual va a examinar si es que admite o no admite la prueba testimonial que nosotros hayamos ofrecido. En el caso que lo admitiere, ya va a fijar día y hora para la realización de las respectivas audiencias. Por lo general, se busca en torno al principio de concentración de que las audiencias, sean testimoniales, sean de absolución de posiciones, se realicen una y otra en un mismo día, es decir, una prueba testimonial de la parte actora, una prueba testimonial de la parte mandada. ¿Qué es lo que se quiere con eso? Lo que se quiere es de que se pueda obtener un conocimiento amplio, general, por parte del juez, de cuáles son las reales pretensiones de las partes y cuál es la trascendencia de cada uno de los hechos que fueron alegados por los testigos ofrecidos. Eso es lo que le va a permitir al juez poder decir, bueno, el testigo fulano ofreció por la parte actora, me dijo esto, pero sin embargo hace media hora el testigo mengano ofreció por la parte mandada, me dijo esto, y él pueda valorar la verosimilitud, pueda valorar en realidad la veracidad del testimonio brindado por uno u otro testigo, ¿sí? Bien, una vez de que el juez haya admitido nuestra prueba, que nosotros la ofrecimos correctamente por medio del escrito ofrecimiento de prueba, nosotros nos vamos a encargar de diligenciar esta. Dijimos que podemos inclusive ofrecer hasta 10 testigos, ¿sí? Ahora, si es que nosotros solicitamos que sea citado por el juzgado ya le va a fijar dos audiencias y le va a decir, si usted no comparece a la primera sin justa causa, podrá ser traído por medio de la fuerza pública. A la segunda ya va a ser traído por medio de la fuerza pública y se le va a imponer también una multa equivalente a, de acuerdo con el artículo 319, una multa que puede variar entre 3 a 20 jornales mínimos legales. ¿Se dan cuenta? Si ustedes leen el artículo 319, lo que establece es la generalidad de las situaciones que se pueden dar en torno a la audiencia. Una es que si nosotros asumimos la carga de hacerle comparecer, se va a fijar una sola audiencia y nosotros nos vamos a encargar de que el día y la hora fijada por el juez, nuestro testigo comparezca. Si no pudo comparecer, tenemos que justificar y volver a solicitar dentro de los 3 días siguientes la fijación de una nueva audiencia, ¿sí? Ahora, si nosotros solicitamos que nuestro testigo sea citado por el juzgado, en este caso, el juzgado le va a fijar una audiencia y una segunda audiencia supletoria, a la cual, si no comparece sin justa causa la primera, va a ser traído por medio de la fuerza pública y también se le va a imponer una multa equivalente entre el 3 al 20 salarios mínimos diarios. ¿Se dan cuenta? Esa es la trascendencia de asumir la carga de hacerlo comparecer o de solicitar de que nuestro testigo sea citado por medio del juzgado. Ahora, esta prueba testimonial tiene ciertas particularidades generales. Antes de entrar a la prueba en sí, al diligenciamiento de la prueba en sí, es que nosotros podemos perder también esta prueba. ¿Y en qué caso podemos perder? Y podemos perder, de acuerdo con el 320, podemos perder si no activamos la situación de nuestro testigo, es decir, si nosotros asumimos la carga de hacerlo comparecer y no le trajimos.
No le trajimos, no pedimos fijación de nueva audiencia, no justificamos por qué no le trajimos, perdimos nuestra prueba testimonial en ese caso. El segundo caso es de que no haya de que asumimos, de que le solicitamos al juzgado que sea citado, le notificamos, no compareció a la primera audiencia y no solicitamos los medios compulsivos para que se lo pueda hacer traer por medio de la fuerza pública a la segunda audiencia. Y el tercer caso en el que vamos a perder la prueba es que si fracasó también nuestro intento de que comparezca a la segunda audiencia, nosotros no hayamos solicitado la fijación de otra audiencia testimonial para esta persona dentro del quinto día. Entonces, esos son los tres casos bajo los cuales nosotros podemos perder la prueba testimonial que nosotros habíamos solicitado. El testigo puede también excusarse de no comparecer, por supuesto que puede hacerlo, puede venir y decir, bueno, ¿sabes qué, señor juez? Yo no pude venir porque estaba enfermo, porque no me dieron permiso en mi trabajo, y eso es lo que le va a habilitar a la parte interesada en la producción de la prueba testimonial a volver a solicitar una nueva audiencia. El problema que se plantea es cuando, sea que hayamos asumido la carga de hacerlo comparecer, o sea que hayamos solicitado que sean citados por el juzgado, ese ruido es el ruido de mi gato, en ese caso, de cualquiera de las dos formas, nosotros no hayamos solicitado la fijación de nueva audiencia y ante la incomparecencia de nuestro testigo no lo hayamos justificado convenientemente. Ahora, una cosa es de que el testigo se excuse de no poder comparecer, ya sea porque se le notificó mal. ¿Qué implica notificarle mal? Y bueno, implica de que no se le haya notificado con los 2 días de antelación previsto en las normas generales respecto al diligenciamiento de la prueba, o implica de que no se le haya notificado en su domicilio real. Entonces en ese caso nos encontramos ante una nulidad de la prueba, quizás se le haya notificado en otro domicilio, no tuvo conocimiento. Y otra es que el testigo no pueda luego comparecer porque se haya imposibilitado de poder hacerlo, es decir, porque está enfermo, porque está minusválido, porque está postrado en una cama. Y en ese caso se puede dar a su vez una serie de situaciones, ¿sí? En el caso que el testigo no pueda comparecer a prestar declaración en la sede del juzgado, se pueden dar varias situaciones. La primera es de que el juez comisione el diligenciamiento de esa prueba al juez del lugar del domicilio del testigo. La otra es de que sea el juez mismo el que se traslade al domicilio del testigo para prestarle la declaración. Y la otra es de que se vean todos los medios necesarios para que el testigo comparezca igualmente ante la sede del juzgado a prestar declaración. Si es que se encuentra, por ejemplo, fuera de la sede del juzgado, entonces en ese caso se tendrá que hacer el depósito del depósito del dinero necesario para el traslado, ida y vuelta, y el viático del testigo para que venga y preste declaración ante el juez que está tramitando el juicio. Ahora, nosotros ofrecimos nuestra prueba, el juez nos admitió, ¿sí? Nos admitió nuestra prueba testimonial, llega el día de la audiencia, ¿sí? Nosotros tenemos que encargarnos que nuestros testigos ya estén con toda la antelación de vida ahí, esperando con su cédula de identidad con la cual se van a poder identificar, ¿sí? Llegado el momento de la audiencia. Por lo general, los testigos van a estar en un lugar en donde no puedan comunicarse unos con otros, es decir, de modo tal que si entra Patricia Barbosa a prestar declaración, cuando salga no le diga a Juan Pérez, che, ¿sabe que te va a preguntar esto? Y vos responderle esto, ¿sabe que cuando me preguntó esto yo le respondí esto y la otra parte me dijo esto? No, que no haya comunicación, entonces se van a encontrar aislados los testigos unos de otros para que no puedan comunicarse y ninguno pueda intervenir en el testimonio que dé el otro, ¿sí? Entonces llega el día de la audiencia, el testigo comparece, ya sea porque haya sido citado o porque la parte interesada en el diligenciamiento de la prueba lo haya hecho comparecer, ingresa a la sala de audiencia junto con el abogado, puede también estar eventualmente la parte, un funcionario que puede ser el propio actuario, puede ser dactilógrafo, puede ser el propio juez, le va a solicitar su cédula de identidad para poder acreditar su identidad y le va a dirigir una serie de preguntas denominadas como las generales de la ley, que están establecidas en el artículo 328 del CPC, que es lo que se conoce como el interrogatorio preliminar. Le va a preguntar por su nombre, por su edad,
por su profesión, nacionalidad, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes. Le va a preguntar si tiene un interés en ese juicio, ya sea directa o indirectamente, si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes, si depende de alguna de las partes, si es acreedor o deudor de alguna de las partes o tiene algún otro género de relación, y todas aquellas circunstancias generales individuales relacionadas entre el testigo y la parte. Una vez que le haya realizado ese interrogatorio preliminar, el funcionario va a pasar a explicarle, ¿sí?, ciertas normas referidas a la prueba testimonial. Entonces, primero le va a decir de que él fue citado para prestar una declaración testimonial y la causa o el expediente o el juicio en el cual fue citado, quiénes son las partes en ese juicio, y le va a hacer saber de que cualquier persona que comparezca a prestar declaración y que brindare un testimonio falso o su equivalente podrá ser castigado con pena privativa de libertad hasta 10 años, y si actúa culposamente respecto a la falsedad del testimonio brindado, podrá ser castigado hasta por 2 años o de pena privativa de libertad o con multa, que es lo que está establecido en el artículo 242 del Código Penal, ¿sí? Asimismo, le va a indicar de que no puede valerse de consejos, sugerencias ni borradores para dar respuesta. Es decir, no se puede valer de ningún tipo de, salvo que tenga que brindar alguna declaración o respuesta a alguna de las preguntas que requiera de conocimientos técnicos, datos matemáticos, cálculos, planillas, en cuyo caso sí podrá valerse y se va a dejar constancia en el acta de que brindó declaración bajo lectura o que tuvo que revisar alguno de los documentos a los efectos de poder brindar una declaración. Algunos autores lo denominan a eso como el testigo técnico, es decir, aquel testigo que viene a brindar declaración como testigo, pero que sin embargo el fundamento de su declaración, el contenido, es un contenido absolutamente técnico que guarda mucha relación quizás con la formación que tiene ese testigo y que requiere de que tenga que valerse quizás de un libro diario, de que tenga que valerse quizás de apuntes necesarios, ¿sí?, para poder brindar correctamente su declaración. Pero en principio, entonces cuando él viene, comparece, se le va a dirigir el interrogatorio preliminar, que nosotros por una cuestión de técnica inclusive ya podemos incluirlo en nuestro escrito, en el cual nosotros vamos a elaborar las preguntas que se le va a dirigir a ese testigo, y se le va a informar también entonces de las limitaciones respecto a las respuestas que tengan que dar, ¿sí?, que no podrán valerse entonces en ningún tipo de papeles de ayuda para poder responder de la forma más clara y sobre todo transparente posible a cada una de las preguntas que se le dirija. Esas preguntas que nosotros vamos a elaborar, ese escrito de preguntas, ese interrogatorio que vamos a elaborar para dirigirle a nuestro testigo, siempre tiene que estar orientado a poder acreditar los hechos que nosotros alegamos como fundamento de nuestra pretensión y sobre todo desvirtuar los hechos alegados por nuestra contraparte. Nosotros no nos tenemos que olvidar de eso, ¿sí? Entonces, partiendo de esa base, una vez que nosotros hayamos elaborado nuestro interrogatorio, nosotros podemos presentarlo inclusive en el momento de la audiencia. No es como la prueba confesoria que tenemos un plazo para poder presentar nuestro pliego de absolución de posiciones. En el caso de la prueba testimonial no, nosotros podemos presentarlo por escrito en el momento mismo de la audiencia, podemos hacerlo antes en un sobre cerrado si es que nos parece más correcto, o bien podemos inclusive dirigirle a nuestro testigo en forma verbal en el momento mismo de la audiencia, ¿sí? Verbalmente dirigirle preguntas o el interrogatorio a nuestro testigo. Obviamente que ahí asumimos otra vez un riesgo de que quizás el día de la audiencia, si nosotros no estamos y nuestro testigo viene, quizás nos exponemos a perder un poco nuestra prueba. Entonces, llega el día de la audiencia, comparece nuestro testigo, se le dirige todo el interrogatorio preliminar, se le hace saber las circunstancias bajo las cuales va a prestar declaración, los efectos de si brinda una declaración falsa, y se le va a decir de que jure o prometa decir la verdad. El juramento o la promesa de decir la verdad a su elección depende, quizás a veces existen algunos credos religiosos que hacen que no puedan jurar, por ejemplo. Entonces, con que prometa decir la verdad ya es suficiente.
y se va a pasar a dirigirle el interrogatorio presentado por la parte oferente de la prueba. Ese interrogatorio tiene que tener preguntas claras, precisas, una sola cuestión por pregunta, ¿sí? Esas preguntas tienen que estar formuladas en la forma establecida en el artículo 329. ¿Qué dice el 329? Las preguntas no versarán más que sobre un solo hecho, una sola cosa. Diga el testigo si el día sábado 24 de febrero del año 2020 se encontraba esperando colectivo, esperando el ómnibus, el transporte público sobre la calle Artigas, casi Curupaytú, de modo tal a que se entienda perfectamente que se trata de un solo hecho, ¿sí? De manera clara, concreta. No se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos. Confiese como es verdad, por ejemplo, eso es de la absolución de posiciones, de la prueba confesoria. Sugieran la respuesta, diga que es cierto que ese día, diga que es cierto, le está diciendo es cierto que estuviste esperando, no. Diga al testigo si estuvo o no, ¿no? De modo que pueda responder de manera, de modo que pueda estar elaborado el interrogatorio de una manera no sugerente, como para que él responda. O sean ofensivas o vejatorias, es decir, que no sean humillantes, que no sean ofensivas, que no sean insultantes para el testigo, que no tengan que ver, por ejemplo, con su orientación sexual, con su religión, ¿sí? No podrán contener referencias de carácter técnico. Le tenemos a un testigo, una persona, un pintor, no le vamos a venir a preguntar cuestiones relacionadas, por ejemplo, ¿verdad?, con la bioquímica o cuestiones relacionadas con la medicina, que tiene un carácter técnico que él no va a conocer o que él desconoce, ¿verdad? Salvo que, obviamente, el testigo sea un médico o sea un bioquímico, en cuyo caso las preguntas sí pueden tener una referencia técnica porque sabemos de que tiene los conocimientos como para poder responderlo. Serán aplicables lo pertinente lo dispuesto en el artículo 288, y aquí es importante señalar, 289. El artículo 289 del Código Procesal Civil refiere de que una vez contestadas las preguntas en este caso, las partes pueden hacer las preguntas y observaciones que juzgaren conveniente. Es decir, de que nosotros presentamos nuestro pliego en nuestro interrogatorio, ¿sí? Se le dirigen las preguntas al testigo y una vez que el testigo haya respondido todas las preguntas del interrogatorio, puede pasar a responder las preguntas dirigidas por la contraparte, ya sea por la contraparte o por su abogado o representante, referidas a los hechos siempre controvertidos y conducentes que fueran planteados en los respectivos escritos postulatorios. Posteriormente también se le pueden dirigir preguntas ampliatorias. ¿Qué es lo que son las preguntas ampliatorias? Las preguntas ampliatorias son las preguntas que surgen de las respuestas dadas en cada uno o en algunas de las preguntas y respuestas que formuló el testigo. Es decir, si el testigo dijo, sí, yo estaba esperando el colectivo que va hacia, voy a inventar, hacia Caburul ese día y llovía. Entonces quizás con relación a esa respuesta, la misma parte que ofreció la prueba o su contraparte puede solicitar preguntas ampliatorias, es decir, a la respuesta dada en el preguntado número 3 o a la respuesta dada en la pregunta número 5, diga al testigo si ese día efectivamente recuerda que llovía. O diga al testigo si tardó mucho en venir el colectivo o si recuerda la hora en la que ascendió al colectivo. Entonces, de acuerdo con la respuesta que él brindó, se le vuelve a formular preguntas ampliatorias. Una vez que el testigo haya brindado toda la declaración, se va a proceder a la lectura del acta y si está conforme con el contexto en el cual pueden redactar sus respuestas, ya sea las respuestas que brindó en torno al interrogatorio presentado por la parte que ofreció la prueba, o ya sea las que respondió en torno a las preguntas brindadas por la contraparte o las ampliatorias, se va a ordenar de que el testigo permanezca, salvo que tenga que ir a trabajar y que justifique convenientemente tener que retirarse,
de que permanezca dentro de la sede del juzgado, en un espacio aislado de los demás que aún no han brindado, de los demás testigos que no han brindado declaración, ante la eventual posibilidad de que el juez lo convoque para un careo. El careo vendría a ser aquella audiencia en la cual se confrontan las declaraciones brindadas entre la parte al momento de prestar la prueba confesoria o la absolución de posiciones y el testigo, si es que ambas brindaron declaraciones contradictorias o bien entre dos testigos distintos. El careo es la situación prevista en el artículo 333 del Código Procesal Civil y está directamente vinculado con la facultad que tiene el juez de ordenar nuevamente que los testigos sean examinados cuando él considere necesario para aclarar alguna situación relacionada con los hechos controvertidos y pueda solicitar el careo ya sea entre el testigo y alguna de las partes o entre otros testigos. Durante el desarrollo de la audiencia también se puede dar el caso que el testigo se rehúse a contestar una pregunta. ¿En qué casos? Si la respuesta que tenga que dar lo expusiera a un enjuiciamiento penal, comprometiera su honor, le hiciera revelar un secreto profesional o similar que lo pueda hacer incurrir en prevaricato, o bien si no pudiera responder sin revelar un secreto profesional, dice el inciso B, que es el caso previsto para el caso de tener que revelar información que adquirió por medio de una profesión, ya sea que sea un abogado, un médico, y que posteriormente eso lo haga incurrir en el tipo penal previsto de prevaricato. Ahora, la respuesta que dé el testigo, como bien dijimos, tiene que también ser lo más clara y precisa posible en torno a que el juez, una vez que tenga que evaluar ese medio probatorio al momento de dictar sentencia, le brinde claridad sobre los hechos que fueron aludidos por las partes y sobre los hechos en torno a los cuales brindó el testigo declaración, ¿sí? Ahora, puede darse también el caso que llegó el día de la audiencia y esa audiencia se suspendió, ya sea por una causa no imputable al testigo, ya sea porque estamos de huelga, ya sea porque quizás hubo alguna inclemencia en el tiempo que haga que no se pueda llevar a cabo, viene un tornado, entonces nosotros tenemos que nuevamente volver a solicitar la fijación de día y hora de audiencia a fin de que nuestro testigo comparezca, sea que lo hagamos comparecer nosotros o que solicitemos la notificación respectiva por medio del juzgado. A veces, para que la declaración del testigo pueda tener absoluta trascendencia, nosotros tenemos que trasladarle al testigo al lugar en donde se realizó o donde ocurrieron los hechos. Entonces, nada obsta de que nosotros al solicitar la prueba testimonial le solicitemos al juez el reconocimiento de lugares. Es decir, que el testigo le diga, yo estaba parado acá, esperando mi colectivo sobre la calle Artigas, momento en el cual escucho un ruido, una frenada en aquella esquina, al lado de aquel árbol, le da cierta credibilidad a su declaración el hecho de que se haga el reconocimiento de lugares, ¿sí? Con la indicación precisa de cómo efectivamente ocurrieron los hechos. Otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta en torno a la prueba testimonial es de que cuando nosotros vamos a ofrecer esta prueba, tenemos que tratar, y esto no está en los libros, pero es la verdad, tenemos que tratar de que las personas que vengan a prestar o brindar declaración sean personas que tengan conocimiento efectivo sobre los hechos, ¿sí? Preferentemente que sea un conocimiento personal sobre los hechos que va a declarar, pero que ese conocimiento favorezca nuestras pretensiones dentro del juicio. O sea, vamos a asegurarnos que nuestros testigos sean nuestros y no la contraparte, ¿verdad? Es un elemento muy importante a la hora de designar quiénes son los que van a venir a prestar declaración en nuestro juicio. El artículo 341 también habla de aquellas personas que, a diferencia de la mención indicada en el artículo 314, no tienen el deber de comparecer. El presidente de la República, los miembros del Congreso, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, los miembros de los tribunales de apelación. En ese caso dice que no tienen el deber de comparecer, no dice que no tienen la carga de declarar, sino el deber de comparecer, es decir, que lo pueden hacer por escrito, ¿sí? Se le va a presentar un interrogatorio y la otra parte va a poder ampliar el interrogatorio presentado por el oferente de la prueba y luego esto, junto con la providencia, se le notifica
alguna de las personas mencionadas en el artículo 341 a los efectos de que dentro del plazo que el juez va a fijar en esa misma providencia, presente por escrito las respuestas a ese interrogatorio. La mayoría de los autores coinciden en que esta vendría a ser una especie de excepción un tanto desfavorable para el principio de igualdad vigente dentro de todo proceso. Es decir, todos tienen que comparecer porque, o sea, ¿qué tienen estas personas que hace de que no tengan que comparecer? Y la respuesta está dada en torno a la investidura que conllevan, que hace de que no tengan esa carga de comparecer, pero que sí tengan el deber de declarar. Y finalmente, antes, cuando se hablaba de la prueba testimonial, también se hablaba de que existían ciertos testigos que no presentaban tanta idoneidad como para ser citados como testigos, ya sea por una cuestión, no solamente por una cuestión moral, sino también intelectual. Cuando se dudaba sobre la idoneidad intelectual o moral de aquel que presta una declaración, se podía plantear un incidente, ¿sí? Un incidente. Todos ustedes saben que toda cuestión accesoria a la cuestión principal es un incidente. Antes se llamaba tacha de testigos, hoy se llama incidente de inidoneidad de testigos y está previsto en el artículo 342 del Código Procesal Civil. Y refiere que dentro del periodo probatorio, no nos dice ni antes ni después de que haya prestado su declaración, dentro del periodo de pruebas, las partes pueden alegar y probar por vía de incidente acerca de la idoneidad del testigo. El juez apreciará según las reglas de la sana crítica y en oportunidad de dictar sentencia definitiva las circunstancias y motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza de las declaraciones. Entonces decimos de que el incidente de idoneidad de testigos, la particularidad que tiene es de que no hay un plazo para poder plantearlo, sino que se tiene todo el periodo probatorio. Pues podemos plantear el incidente de idoneidad antes de que el testigo brinde declaración, oponiéndonos a que el testigo brinde declaración, o bien después, si nosotros consideramos de que ese testigo es inidóneo, no nos establece un plazo, y que el juez va a valorar el testimonio brindado en el caso que este ya haya sido brindado. Recién al momento de dictar sentencia va a valorar la idoneidad o no de aquel testigo que fue ofrecido por alguna de las partes. Es decir, de que el incidente se va a resolver en ocasión de dictarse sentencia. Todas las cuestiones que giran en torno a la prueba testimonial en cuanto a la forma del diligenciamiento de la prueba, en torno a la apelabilidad de la providencia que conceda la fijación de nueva audiencia, los recursos que se puedan llegar a plantear dentro de la audiencia misma, de la audiencia testimonial, porque las partes pueden apelar, por ejemplo, la decisión brindada por el juez cuando se oponen a que se dirija al testigo una pregunta, por ejemplo. ¿Se puede oponer? Sí, se puede oponer. Y el juez examina si se trata de una pregunta, si se trata de una de las preguntas formuladas en la forma prevista en el artículo 329, y si considera de que no, puede o reformular la pregunta, o bien puede resolver de que no se le dirija al testigo, y esa decisión puede ser objeto de recurso que posteriormente se va a tramitar por vía compulsa ante la alzada. Todo el periodo probatorio va a proseguir, todo el proceso, pero ese recurso se va a sustanciar de manera independiente, sin suspender la tramitación del periodo probatorio ante la alzada. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que todas las cuestiones que giran en torno a la prueba testimonial también se rigen por las reglas generales previstas para el periodo probatorio en cuanto a la forma de notificación, en cuanto a la forma de realización de la diligencia. Es decir, en principio el testigo tiene que comparecer en la sede del juzgado el día y la hora señalada, pero nada obsta de que se trate de un testigo domiciliado fuera del territorio de la República, en cuyo caso tendríamos que hacerlo por vía del exhorto, haciéndonos cargo de los respectivos gastos de traslado y diligenciamiento de la prueba en el extranjero por medio de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?
manifestar si estamos o no de acuerdo con el diligenciamiento de esa prueba, y si lo estamos, hacernos representar si es que somos la contraparte. Es decir, esos aspectos generales que no están contenidos aquí, pero que sí están contenidos en las disposiciones generales sobre los medios de prueba, también se aplican a la prueba testimonial. Y tener en cuenta de que aquel que va a ser citado a prestar declaración como testigo, de nuestra parte, tenemos que tener la plena certeza de que la declaración que va a brindar van a ser declaraciones que van a aportar a la credibilidad y a la viabilidad de las pretensiones que nosotros habíamos alegado en nuestros respectivos escritos. Espero que haya sido de utilidad. Esta es una materia fascinante. La prueba testimonial es una prueba sumamente interesante y sumamente importante que espero que tengan oportunidad de profundizar en la lectura. Nos vemos pronto. Bye.